Mientras el planeta entero teme al cambio climático, la escasez de agua y las crisis alimentarias, África Oriental ya las ha padurado en carne propia. Más de 20 países presenciaron cómo miles de millones de insectos devoraban cosechas suficientes para alimentar a 35 millones de personas en un solo día. Avanzaban más de 90 millas diarias, con un peso cercano a las 200.000 toneladas, oscureciendo el cielo por completo. El mundo envió millones de dólares en ayuda, pero resultó inútil. Entonces llegó su siguiente jugada, una que horrorizó y asombró al planeta entero. Decidieron criar a sus propios adversarios y, de algún modo, obtuvieron el respaldo internacional. ¿En qué demonios estaban pensando? ¿Cómo terminaron estas criaturas aterradoras transformando la existencia en África Oriental para siempre? Eso es lo que desentrañaremos en el documental de hoy. En el instante en que ves este documental, África alberga a más de 1.500 millones de habitantes. En apenas 25 años, esa cifra saltará a 2.500 millones. Eso equivale a 4 personas más cada segundo. Pero mientras la población se dispara, 307 millones de africanos aún padecen hambre crónica. Es uno de cada 5 individuos, aproximadamente 11 veces el promedio mundial. En Sudán, antaño conocido como la cesta de pan de África Oriental, más de 8 millones de personas rozan la desesperación y 638.000 no tienen qué comer a diario. Más al sur, en Etiopía, Kenia y Somalia, el panorama es igual de sombrío. África Oriental solía ser un paraíso para la agricultura. Suelos basálticos fértiles, el profundo azul del Nilo y las abundantes aguas dulces del lago Victoria. Entonces, ¿qué impulsó a este continente rico en recursos hacia la ruina? Guerras y conflictos convirtieron campos en eriales. Un cuarto de todas las cosechas se pudre por falta de almacenamiento refrigerado o carreteras confiables y se gastan 100.000 millones de dólares anuales en importar alimentos. En los últimos 40 años, las precipitaciones han caído más de un 15%. Las temperaturas han subido casi 3 grados Fahrenheit, provocando 5 años consecutivos de sequía y millones de acres convertidos en desierto. Pero entonces ocurrió algo que nadie anticipó. La naturaleza resolvió poner a prueba a la humanidad una vez más. A finales de 2019, vientos calurosos del desierto arábigo y lluvias extremas sobre el Océano Índico generaron las condiciones ideales para una diminuta criatura, el langosta del desierto. Cada una mide apenas 2 pulgadas de largo, pero al enjambrar se convierten en uno de los destructores naturales más veloces del planeta. Un solo enjambre puede volar más de 90 millas en un día, arrasando con todo lo verde a su paso. Los científicos las llaman máquinas perfectas para devorar plantas. No se cansan, ignoran fronteras y no respetan estaciones. Las langostas del desierto aparecen en la Biblia como la 8ª plaga de Egipto. 3.000 años después, regresan más fuertes, rápidas y aterradoras que nunca. En las arenas agrietadas y secas de Somalia y Etiopía, millones de huevos de langosta eclosionaron en silencio. Cada hembra pone hasta 150 o 200 huevos. Y en pocas semanas, el cielo se transforma en una tormenta de alas. Enjambres enormes se desplazan como nubes negras, bloqueando el sol y ahogando cualquier otro sonido. Según las Naciones Unidas, un enjambre de langosta de solo 0.4 millas cuadradas, aproximadamente la mitad del tamaño de Central Park en Nueva York, puede consumir comida suficiente para 35.000 personas cada día. En Somalia, más de 247.000 acres de arrozales, equivalentes al área total de la ciudad de Nueva York, fueron arrasados. Etiopía perdió 50.000 toneladas de grano, suficientes para hornear 100 millones de panes. Kenia no corrió mejor suerte. 170.000 acres de campos exuberantes quedaron pelados, con solo tallos masticados. Lo doloroso es que la FAO había advertido 9 meses antes, pero muchos países de África Oriental carecían de radares de monitoreo o aviones para fumigar cultivos. Así que cuando llegaron los primeros enjambres, ya era tarde para responder. No solo los agricultores, sino comunidades enteras empezaron a perder la esperanza en su suministro futuro de alimentos. Mientras los campos quedaban desnudos como si hubieran sido quemados, el mundo por fin actuó. La FAO, en colaboración con el gobierno británico, envió un arma verde a la región, Metarhizium acridum, un hongo especial que mata langostas sin contaminar el suelo. En teoría, era el milagro biológico perfecto. Una sola gota podía propagarse por millas. Pero en la dura realidad de África Oriental, la ciencia sucumbió al calor. El hongo debe mantenerse por debajo de 40 grados Fahrenheit para sobrevivir. Sin embargo,
Muchas zonas en Kenia, Etiopía y Somalia ni siquiera cuentan con electricidad confiable. 1 de cada 3 sitios de almacenamiento es solo una choza de lata en el desierto. El resultado: cientos de lotes de hongo murieron antes de usarse. La FAO calcula que, aplicado correctamente, el hongo podría reducir las langostas en un 90% en solo 10 días. En la práctica, miles de millones sobrevivieron, se multiplicaron y se extendieron 400 veces más tras una sola temporada de lluvias. La gente se sentía impotente ante estos insectos. Suscríbete si te gusta el video. Tras meses de cosechas devoradas, una idea desesperada empezó a germinar. Si no podían eliminar las langostas, tal vez podrían comérselas. Suena loco, pero recuerda que esto es África. Todos enfrentan hambre extrema. Aquí están acostumbrados a comer orugas, grillos y escarabajos. A veces, cualquier cosa masticable se convierte en salvavidas. Así comenzó un experimento silencioso. La gente recolectaba, secaba y molía langostas en polvo proteico. Lo usaban para preparar gachas, hornear pan o mezclar con harina de grano. Comidas simples que evitaron que aldeas enteras murieran de hambre. En Kenia, Uganda y Etiopía, muchas comunidades las llamaron el oro verde del desierto. Los científicos, al investigar más, hallaron algo que impactó al mundo. Las langostas tienen el doble de proteína que la carne de res. En 3.5 onzas de langosta seca hay entre 1.6 y 2.6 onzas de proteína. El pollo solo tiene alrededor de 1.2 onzas y la res cerca de 1 onza. Según la FAO, una libra de langosta aporta tanta proteína como 2 libras de res, pero requiere solo 1/10 parte del agua y tierra para producirse. También están repletas de hierro, zinc, calcio y omega 3, nutrientes que cientos de millones en África Oriental necesitan con urgencia. La gente empezó a valorar las langostas y a cazarlas más, al menos para saciar el estómago. Ya no las veían como plagas, sino como recursos móviles. Así nació una startup llamada The Bug Picture. Conocían bien a su enemigo. Las langostas son de sangre fría. Cuando el sol se pone y las temperaturas bajan de 68 grados Fahrenheit, se ralentizan y quedan casi inmóviles. Ahí es cuando la gente contraataca. De noche, en aldeas como Garissa, Isiolo o Lodwar, verás a cientos de personas con sacos, baldes plásticos y linternas cazando langostas. En la noche desértica parpadeante, manos rápidas atrapan cada una y las arrojan a sacos que suenan como granizo. The Bug Picture compra cada kilogramo de langostas por 50 chelines kenianos, unos 35 centavos. Una persona puede ganar entre 30 y 50 dólares por noche, casi el salario de un mes para un agricultor local. En su fábrica de Nairobi, las langostas se lavan, sanitizan, secan y muelen en polvo proteico puro. Una tonelada de langostas frescas vale unos 460 dólares, pero procesada, su valor sube de 5 a 7 veces. Este polvo no solo sirve como suplemento alimenticio, también es un ingrediente premium para alimento animal. Verás, en África Oriental, donde más del 80% del ganado vacas, cabras, pollos pase libremente, el problema no es solo la gente hambrienta. Los animales también pasan hambre. La tierra se vuelve más árida. El pasto se seca bajo el sol y rebaños de ganado flaco caminan millas en busca de agua. Con estaciones de lluvia impredecibles y pastos incapaces de recuperarse, el ganado empezó a morir en masa. En Kenia, en 2022, la sequía mató 2.5 millones de animales, con pérdidas superiores a 800 millones de dólares. Pero entonces apareció el polvo de langosta como un alimento milagroso. Laboratorios en Kenia y Etiopía probaron mezclarlo en piensos. Los resultados fueron asombrosos. Las vacas produjeron un 20% más de leche, las gallinas pusieron un 18% más de huevos, y la mortalidad de cabritos bajó casi un 30%. Un estudio de la FAO mostró que cada tonelada de polvo de insecto podía reemplazar 1,5 toneladas de harina de pescado, ahorrando millones de dólares en importaciones anuales. Las langostas alimentan a la gente. La gente alimenta al ganado, y el ganado alimenta a la comunidad. Es un ciclo cerrado. Unos años tras la pandemia de langostas, en realidad, la cosecha de langostas, la gente notó que los insectos casi habían desaparecido por la captura humana. No extintos, pero sus números cayeron drásticamente. Las cosechas se recuperaron y campos de trigo, maíz y mijo volvieron a verdear. Pero surgió un nuevo paradójico.
Cultivar cosechas era menos rentable que cazar langostas. Para la gente en Garissa o Turkana, una noche de caza rendía 3 veces más que una semana de labranza. Así nació la idea de criar langostas en entornos controlados, para ofrecer una fuente proteica estable sin depender de la naturaleza. Pero lo que parecía astuto alarmó a expertos de la FAO. Advirtieron que un panel de vidrio roto, una pequeña brecha, y millones escaparían. Incluso una granja pequeña podría generar un enjambre nuevo cubriendo 40 millas cuadradas, unas 24.000 canchas de fútbol americano, en pocas semanas. Ya no sería un desastre natural, sino uno provocado por el hombre. Y no solo es riesgo biológico. Persisten barreras culturales. En Etiopía, Uganda y Sudán del Sur, comer insectos se ve como impuro o pecaminoso. La Biblia dice que toda criatura que se arrastra por el suelo es inmunda. Pero lo más sorprendente vino de los restos de langostas. Tras moler toneladas en proteína, las cáscaras, alas y cuerpos secos no se desecharon. En cambio, se reciclaron en fertilizante orgánico natural, rico en nitrógeno, fósforo y potasio, los 3 elementos básicos de la vida. Según The Bug Picture, una tonelada de restos de langosta produce casi 900 libras de fertilizante, suficiente para restaurar unas 2 acres de suelo pobre. En regiones secas como Isiolo, Garissa y Turkana, agricultores probaron lo que bromeaban llamar fertilizante de insectos en sus campos agrietados. Entonces pasó algo increíble. Tras una sola temporada, los rendimientos saltaron un 35%. El suelo retuvo el doble de agua y el pasto silvestre brotó de nuevo tras años de sequía. Antes teníamos que comprar fertilizante químico de Nairobi, más de $100 el saco, dijo un agricultor llamado Hassan Ali. Ahora uso lo que la naturaleza da gratis. Nada de químicos, nada de desperdicio. Todo regresa a nutrir la vida, literalmente. Expertos ambientales llaman a esto el ciclo verde de África, donde todo se aprovecha. Las langostas se vuelven polvo, se vuelven comida, luego regresan a la tierra. Un círculo perfecto donde lo que fue símbolo de destrucción ahora es semilla de renacimiento. Desde los campos secos de África Oriental, esta historia se extendió por el mundo. Apenas unos años después, lo que fue un experimento loco de África se volvió tendencia global. La Unión Europea permitió oficialmente proteína de langosta en alimentos en 2021. En Países Bajos y Suiza, cadenas de supermercados como Coop y Migros vendieron hamburguesas de insectos con hasta un 40% de proteína, casi el doble de una hamburguesa de res normal. En Japón, Muji lanzó fideos ramen de grillo que se agotaron en días. Los consumidores descubrieron que la proteína de insectos no solo es más barata, es 12 veces más amigable con el medio ambiente que la carne roja. En Singapur, donde cada pie cuadrado de tierra es valioso, el gobierno invirtió en una planta que procesa 100 toneladas de desechos orgánicos diarios usando moscas soldado negras. Estas larvas convierten basura en polvo proteico para piensos y fertilizante orgánico para cultivos. Un ciclo cerrado igual que el ciclo verde de África. Tecnologías que antes solo existían en laboratorios ahora son una industria global de $3.000 millones, proyectada a triplicarse para 2030. Startups en Estados Unidos, Francia y China compiten en la carrera, pero pocos saben que la historia empezó en África, donde la gente pasó de hambre y miedo a aprender a convertir desastre en vida. Cuando se habla del alimento del futuro, piensan en tecnología, inteligencia artificial o fábricas inteligentes, pero quizás ese futuro arranque con las manos de agricultores kenianos, etíopes y somalíes, los primeros en ver potencial en una diminuta langosta. Lugares destruidos por tormentas de langostas ahora son símbolos del renacer de la naturaleza. Aprendieron a transformar desastre en esperanza, enemigos en recursos, desesperación en futuro. Si la humanidad logra lo mismo, ¿debemos seguir temiendo al cambio climático? ¿Qué opinas? ¿Es esta la única forma de sobrevivir en la Tierra? Comparte tus ideas en los comentarios. Y si crees que la naturaleza siempre tiene una respuesta, suscríbete si te gustó el video para no perderte más historias extraordinarias como esta.